Yo creo que cosas como el AI solo amplifican lo que somos, no cambia para nada lo que es la humanidad, ¿no? Es una extensión, ¿no? De nuestra propia psicología incluso, ¿no? Le tenemos miedo a que se amplifique nuestra mierda, ¿no? Entonces, más que culpar al AI por amplificar nuestra mierda, pues habría que evaluar eso a lo que le tenemos miedo de nosotros, que se vuelva más grande, ¿no? O sea, a ver... Sí, ya sabemos cuál es nuestra mierda, ¿no? Y por eso luego se comete el error de enfocarse mucho, ¿no? En lo Pero peligroso. creemos que podemos controlar nuestra mierda. Lo que nos da miedo del AI es que nuestra mierda se vuelva incontrolable. Eso sí. Pregunta, ¿se puede volver incontrolable? Hablando desde el punto de vista de AI. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, número 22. El día de hoy les tenemos una sorpresa, algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y que sentíamos que necesitaba el podcast para como crecer todavía más en el contenido, que es traer un invitado. Y el día de hoy tenemos así al perfecto invitado para inaugurar esta nueva serie de podcast con más invitados, porque él es un empresario mexicano que se dedica a la implementación de inteligencia artificial en varias empresas sobre distintas industrias, como desde la educación hasta también el tema de diseño de modas y todo eso, ¿no? En moda. Entonces es una persona que conoce muy bien del tema y además lo aborda también desde una perspectiva ética, moral, filosófica, también práctica, económica. Es muy completo, ¿no? Cómo aborda todo este tema de la inteligencia artificial, de la vida, ¿no? Del ser humano. Es una persona que creo que conoce bastante, ¿no? Acerca del ser humano y por eso a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Saber lo que opina de él, y él es Ricardo Michel. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Ricardo. Gustoso. Un gustazo. Y mira, no sé si nos pudieras contar un poquito, primero que nada, algo acerca de ti, en qué empresas estás ahorita laborando, porque también eres emprendedor y también has creado algunas, entonces también nos puedes contar un poquito de tu trayectoria. Claro. Pues es que a mi papá nunca me dio la opción de no ser empresario, ¿no? O sea, desde chiquito siempre fue como, no puedes vender tu tiempo por dinero, y como que no veía él muy bien estudiar una carrera y ser empleado o cosas así. Ujú. Siempre fui, o sea, mi mamá es contadora, pero mi papá siempre estuvo en los negocios, entonces de chico, pues yo iba con él a vender a su empresa y así. Entonces como que en mi casa era como muy normal la opción de ser empresario. Okay. Ujú. Y cuando mis papás se divorciaron, pues yo empecé a tener que buscar cómo ganar dinero porque quería pagarme mis propios gastos, no quería agregar como más a la suma de mi familia, pues tener que pagar pues niñerías, ¿no? Entonces empecé a vender páginas de internet, y Ujú. en una de esas le vendí una página de internet gracias a una amiga, a una productora de teatro, que se volvió mi primera socia en el 2008, y pusimos la primera editorial digital en Latinoamérica, porque no había apps de iPhone en México. Yo fui de los primeros 300 personas en subir apps en el mundo a la App Ujú. Store, y de los Okay, primeros okay. latinoamericanos. Oye, Entonces ¿cuántos años pusimos tenías? Perdón, ¿cuántos años tenías? Porque estás joven, ¿no? 2008, Estás si nací en el 93, sí, tengo 27, nací en el 93, tendría 14, iba a cumplir 15. Órale, Asu. no, pues sí, ya. Como pueden ver, Chavito. tenemos un erudito el día de hoy como invitado. Ya me duele la espalda. Sí, Ya, pero... o sea, eso es lo malo de ser tan genio, güey. Te empiezas a perjudicar al poco la tiempo, ¿no? vejez. ¿No es cierto? Pero sí, o sea, pues afortunadamente Rebeca creyó en mis locuras, y tenía ella un socio que se llama Salomón, que entre los dos, pues ahí nos fuimos empujando. Pues yo la cagué mucho porque tenía muchas inseguridades, pues era una persona con muy baja autoestima en ese entonces. Entonces, pues saboteé muchas cosas que podrían haber salido mejor por mis propias inseguridades, ¿no? Entonces, todo el mundo te cuenta así como de, sí, claro, pues empezaste a hacer esto. O sea, como que falta mucho hablar del making of, ¿no? O sea, todo el mundo ve ya la película terminada, Sí. pero no te hablan del making of. Entonces, ahorita ya estoy en España, llevo un año y medio viviendo en España, tengo una empresa de inteligencia artificial para salud mental acá, justo porque la salud mental es un problema que me importa mucho, ¿no? O sea, hay muchísima gente brillante que pues tienen problemas de perfeccionismo, de autosabotaje, familias tóxicas, parejas tóxicas, ¿no?
Entonces hay gente que podría ser tan bonita y no puede porque su contexto o la manera en que interpreta su contexto no la ayuda, ¿no? Y yo siendo pues de las primeras. Entonces, como que fue ciclo completo, ¿no? O sea, mi primera empresa salió bien por unos 3 años, más o menos. Llegamos a cubrir toda Latinoamérica, abrimos acá en España, nos llamamos Senderos Digitales acá, ganamos algunos premios, publicamos autores como Mario Benedetti y Ernesto Sábato, conocí muchísima gente muy padre, pero al mismo tiempo pude haber llegado más lejos de haber sido una persona más sana, ¿no? O sea, de haber sido una persona, pues mis papás tampoco tienen la culpa, digo, me tuvieron muy pequeño, ¿no? Pero digamos, de haber tenido unos padres que me hubieran apoyado desde el principio, que hubieran estado ahí cuando tuve los problemas que tuve, algún mentor que me guiara, y en general una autoestima sano, yo creo que pues mi primera empresa ya hubiera sido una muy buena empresa, porque la verdad fuimos como el Amazon mexicano, ¿no? Y de hecho, pues Amazon era muy joven cuando nosotros salimos. Nosotros inventamos mucha parte del DRM, del derecho digital. Amazon cuando entró a España tuvo que pasar por nosotros porque nosotros teníamos todos los derechos de los libros en español, porque ellos todavía no se les había ocurrido entrar en español. Entonces, digamos que en nivel timing, yo estaba muy adelante de mi época, pero a nivel desarrollo personal, uno siempre, o sea, las escuelas siempre se enfocan en que te desarrolles del lado lógico-matemático, pero se les olvida esta parte de también formar una persona que sepa comunicarse con otras personas efectivamente, que sepa interpretar sus propias emociones, pues no sabotearse, no tener necesidad de controlar cosas. O sea, yo creo que es muy importante que el sistema educativo le ponga peso también a la inteligencia emocional y no solo la inteligencia lógico-matemática, que es lo que miden los exámenes de IQ, ¿no? Entonces, pues básicamente ese ha sido el viaje, o sea, ha sido el viaje de pues ser un chavito de Santa Úrsula, o sea, yo nací ahí al lado del Estado Azteca en un barrio cualquiera, de una familia cualquiera, a pues estar aquí en Madrid compitiendo, o sea, estamos bajando ahorita fondos de la Unión Europea para investigación, nos acaban de aprobar un grant de 300,000 euros para investigar nuestra teoría psicológica, porque inventamos básicamente una rama de la psicología acá en España, ¿no? Entonces, o sea, pues 12 años después, ahorita ya estoy compitiendo a nivel mundial con todos los grandes de la inteligencia artificial. O sea, platico seguido con gente de tipo Felix Hill, ¿no? Que es el máximo exponente de Natural Language Processing en DeepMind, ¿no? Que es como la empresa de AI de Google, la que hizo el AlphaGo, estas cosas. Entonces, pues es como, ha sido un viaje bien largo y muy complejo, que pues mucho tiene que ver con la educación en México, ¿no? O sea, cuando colaboro con gente de otros países tipo Alemania o Suecia o Inglaterra, Estados Unidos, hay muchos problemas que no tienen ellos y ni siquiera se les ocurre tener solo por el contexto cultural y económico de donde yo vengo, ¿no? Entonces, como que en México empiezas en el -5 y luego tienes que competir a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues ha sido un viaje. Oye, Ricardo, una pregunta, porque mencionabas que me llamó mucho la atención el tema de que pues prácticamente inventaron una nueva rama de la psicología. Sí. Y ahí mi pregunta es, obviamente, ¿qué rama es? Y si nos podrías platicar un poco de eso, pero sobre todo me llama la atención porque uno de los mayores miedos, yo también estoy un poquito metido en el tema de, bueno, pues Daniel y yo también que hablamos mucho en cuestiones de comportamiento humano y demás, pero uno de los mayores miedos en este sector es pues el desplazo, ¿no? Pues de la tecnología, pero también a la vez es una cuestión de qué tanto la inteligencia artificial puede suplir esta parte, ¿no? Porque también se siente como muy humana. Entonces ahí no sé si nos puedes platicar un poco más de esto. Sí, pues hay que separar bien entre inteligencia, voluntad y conciencia, ¿no? Entonces, inteligencia es simplemente cuando tú tienes la capacidad de observar un contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los humanos, ¿no? Que pues tú volteas y ves que las guitarras, que la chimenea, las bocinas, ¿no? Estás observando tu contexto y tienes la capacidad de aprovechar esa información que está en tu contexto
para crear modelos o planes de acción que van mejorando con la experiencia, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, es la primera vez que ves el fuego, tú piensas en un bebé, ¿no? La mejor manera de entender la inteligencia artificial es observar bebés en general. Entonces, si tú ves un bebé, un bebé es conciencia pura, ¿no? Un bebé no tiene ningún modelo mental cuando nace. Suelen llorar, pero los que interpretan el llorar del bebé como sufrimiento somos nosotros como adultos que ya hemos experimentado el sufrimiento, ¿no? Pero llorar es una reacción natural del ser humano que no tiene ningún significado intrínseco. Es cultural que lo asociemos con la tristeza, ¿no? Entonces, o sea, el bebé llora porque puede llorar, básicamente. Y luego nosotros ya le cargamos todo el trip sociocultural de, pues llora porque sufre, ¿no? Ay, pobrecito, tápalo. Entonces, las emociones en general son funciones primarias que ejecuta nuestro cuerpo, porque así vienen programadas en el código genético, porque han sido útiles para sobrevivir, ¿no? Desde mucho, mucho atrás. O sea, nosotros, cuando Charles Darwin publicó su libro del origen de las especies, pues estaba en una época donde la iglesia todavía tenía mucha relevancia, ¿no? Entonces, nosotros somos parte del género Pan junto con los chimpancés y con los bonobos, pero la iglesia no podía permitir que se publicara que el humano era un bonobo o un chimpancé, ¿no? O sea, porque hubiera sido súper dramático. O sea, es como, ¿cómo? O sea, los humanos tenemos alma, ¿no? Y venimos de Dios y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Me vas a decir que Dios es un chango? ¿Cómo crees, no? O sea, entonces, para evitar conflictos con la iglesia, muy inteligentemente, separó al humano en el género Homo, pero en realidad, pues nosotros somos un pan, como cualquier chimpancé y como cualquier bonobo, ¿no? La diferencia entre los humanos y los chimpancés y los bonobos es que tenemos la capacidad de almacenar las observaciones que hacemos, tanto sobre lo que existe en el mundo como sobre los efectos de nuestras acciones, a largo plazo en nuestra memoria, de manera simbólica, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar algo y entender que esos patrones de luz, de sonido, tienen una relación entre ellos y poder observar una guitarra y, por ejemplo, yo sé que el de la izquierda es un bajo y el de la derecha es una guitarra, ¿no? En la imagen de Daniel, ¿no? Porque ya he experimentado otros bajos y he experimentado otras guitarras y ya hay alguien que me ha corregido, ¿no? Me ha dicho, no, porque si tiene cuerdas gorditas es un bajo, no es una guitarra, ¿no? O a lo mejor y la estoy clasificando mal, ¿no? Y sí es una guitarra. Entonces, al final la experiencia va moldeando tu modelo interno y también que haya otra persona que supervise tu experiencia va moldeando tu camino, ¿no? Entonces, eso es la labor de los padres. O sea, en la sociología se habla de que la labor de los padres es endoculturar, es decir, educar respecto a la cultura a la generación siguiente, ¿no? Entonces, lo que sea que haya creído la generación que estaba viva con un lenguaje pasa a la generación siguiente. Y es súper importante que la generación siguiente cuestione estos símbolos y se dé cuenta si realmente esos símbolos son útiles o no, ¿no? Entonces, como que viene programado en el ADN que los hijos y los padres llega un punto en el que se peleen, porque es una manera de la naturaleza como de limpiar símbolos, ¿no? Entonces, es como el balance, pues, ¿no? Entre el caos y orden, justo. ¿no? Entonces, el humano, digamos, la inteligencia es eso, es simplemente codificación simbólica y la capacidad de mejorar las interpretaciones que haces y los planes de acción que haces con esa interpretación simbólica, ¿no? Que hasta ahora la inteligencia artificial, pues es bastante buena en esas tareas. Entonces puedes decir que realmente tienes buena inteligencia artificial, ¿no? Pero luego ya vienen otras dos partes mucho más complejas, que es una, la conciencia, porque la conciencia tiene dos variantes. Hay un filósofo que se llama David Chalmers, que estudió el problema suave de la conciencia y el problema, o digamos, fácil, el problema duro o difícil de la conciencia, ¿no? Entonces, en el caso del problema, digamos, suave de la conciencia o fácil de la conciencia, es pues que tú puedas saber que esta ente está modificándose a sí mismo con la experiencia, ¿no? Y que está reaccionando al entorno. Entonces, esto es, por ejemplo, un perro. O sea, si yo le aviento una pelota a un perro
y el perro va por la pelota, yo puedo asumir que tiene cierto nivel de conciencia, ¿no? Porque se está moviendo, porque está reaccionando al contexto, a diferencia del papel de baño, ¿no? O sea, o de un vaso, o de un control remoto de la tele, ¿no? O sea, yo aviento una pelota y ninguno de estos objetos hace nada. Entonces, no me tengo que preocupar porque el control remoto de la tele esté consciente, ¿no? Porque no hay ningún indicio que esté de alguna manera reaccionando a su contexto, ¿no? Mientras que un ser vivo como un perrito, pues sí, o hasta un girasol, ¿no? O sea, un girasol, pues el sol sale y se voltea, ¿no? Entonces, hasta en ese sentido hay un nivel bajo, pero, o sea, al final hay de conciencia, ¿no? O sea, que no es lo mismo la nulidad que el 0.0001, ¿no? Al final, aunque sea muy bajo lo que hay ahí, pues hay algo, ¿no? Claro. Entonces, está cañón porque ahora que hay mucha investigación en física cuántica sobre los campos, ¿no? El campo electromagnético, la fuerza fuerte, la fuerza débil, la gravedad, hay cada vez más la corriente pacifista de decir que la conciencia es un campo y que el cerebro realmente no interactúa el cerebro no produce la conciencia, sino que más bien interactúa por su estructura fuertemente con el campo de la conciencia. Entonces, que la conciencia es algo que está en todo, como el budismo Shinto de los japoneses, y nosotros simplemente estamos conectados a la conciencia, de la misma manera que un foco, ¿no? O sea, si tú tomas un foco en tu manita sin estar conectado a la electricidad, pues el foco no produce electricidad, ¿no? O sea, el foco es un canal de electricidad. Y cuando lo conectas a una lámpara es que toma esta interacción con el campo electromagnético y ya ves que hay luz ahí, ¿no? Pero la luz no está siendo, digamos, comillas, producida o generada por el foco por sí mismo, sino por la interacción del foco con el campo electromagnético, ¿no? Entonces, hay una rama cuántica de la conciencia que cree esto, y luego la rama más reduccionista mecánica newtoniana tradicional de creer que la conciencia es una experiencia generada por el cerebro, ¿no? Entonces, donde se conectó mi teoría y de Alejandro Martínez Ajenjo, que es mi socio, y también pues nuestro equipo de psicólogas dentro de la empresa, es en justo esto, ¿no? O sea, cómo esto le pones ecuaciones y luego haces AI para medir esto, ¿no? Entonces, asumiendo que la conciencia es algo que no es generado por el cerebro, sino algo que está allá afuera, entonces, ¿qué es la experiencia de ser Daniel o de ser Luis, ¿no? O sea, entonces, para el análisis semántico, que es como se llama nuestra teoría, Daniel y Luis son simplemente un modelo lingüístico que tiene la capacidad de hacer modelos sobre sí mismos, ¿no? Es un modelo lingüístico recursivo. Entonces, para nosotros, la personalidad y los seres humanos y la idea de Daniel o de Luis y la identidad es simplemente recursividad recursividad simbólica sobre la experiencia de la conciencia, ¿no? O sea, siendo la conciencia algo aparte y Daniel y Luis una capa, digamos, como un, comillas, software, ¿no? Para hacer una analogía con algo conocido y familiar. Como que la conciencia es algo que hace tu sistema operativo, digamos, es algo que está en tu cuerpo y que intrínsecamente eres consciente por tu interacción con el campo cuántico. Y luego hay un software, ¿no? Que es la conciencia desde el punto occidental de vista, ¿no? Que es Luis y Daniel, que es simplemente tu capacidad de hacer un modelo simbólico sobre esa experiencia de estar vivo, ¿no? Entonces, eso nos permite, pues, con teoría de conjuntos, que es la base de todas las matemáticas, modelar esos modelos lingüísticos que genera Daniel y que genera Luis para entender quiénes son y cómo interactúan entre personas y poder medir similitud entre personas, diferencias entre personas, fricciones entre personas, compatibilidad entre modelos, porque muchas veces dos personas están diciendo algo que significa lo mismo, pero que están codificando de maneras distintas. Y en una empresa, que es donde nosotros lo aplicamos, muchas veces tú puedes hacerles ver eso, ¿no? Como, mira, pues están diciendo exactamente la misma cosa, ¿no? Solo que tú lo estás diciendo desde el punto de vista de los horóscopos y tú desde el punto de vista de la ciencia, pero al final los dos creen lo mismo y están diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues a eso se dedica Erudit, eso es nuestra teoría, ¿no? Simplemente modelamos matemáticamente la personalidad y la experiencia de la conciencia. Y luego, pues la tercera parte que les decía, que es la voluntad, pues es un problema bien complicado porque voluntad implica
la capacidad de tomar acciones dentro de un set finito de acciones sobre sucesos aleatorios, ¿no? Entonces, la vida es algo que pasa, ¿no? O sea, todo el tiempo están pasando cosas muy random. Y luego, la diferencia entre tener voluntad y no tener voluntad es que dentro de esa randomness, tú puedes escoger entre dos caminos, ¿no? O sea, no puedes escoger qué caminos hay, pero sí puedes escoger qué camino tomar, ¿no? Es como, imaginemos que tú vas, o sea, es la primera vez que los humanos caminan la Tierra, ¿no? Y entonces la Tierra ya estaba ahí, ¿no? Aleatoriamente, por el choque de rocas debido a la gravedad del Sol y de Júpiter y otros planetas, ¿no? Entonces, la Tierra se forma de manera aleatoria por las leyes de la física. Entonces, los caminos que puede haber en la Tierra ya estaban ahí, ¿no? Y el libre albedrío o la voluntad es la capacidad de escoger si vas para la derecha o vas para la izquierda, basado en tus modelos lingüísticos, ¿no? Entonces, son tres cosas bien distintas. La gente lo que le tiene miedo es a la voluntad bélica, ¿no? A que la inteligencia artificial decida matar a alguien, ¿no? Pero eso implica mucho, o sea, eso implica que, modelemos un humano y un arma y matar y todas las operaciones que hay que realizar para poder matar a alguien. Dos, que la máquina esté consciente de que puede ejercer el acto de matar. Y tres, que haga toda la planificación motora de poder, pues, levantar algo y, pues, clavárselo a alguien, ¿no? Entonces, es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, aunque una computadora tuviera la voluntad de matar, pues de aquí a que llega a tener la capacidad motora de matar, eso es otro trip, ¿no? Entonces, Sí. estamos muy lejos de ahí. O sea, yo creo que no es el problema en el que deberíamos estar pensando ahorita, porque pues no, ahorita no hay ningún sistema que tenga conciencia, voluntad e inteligencia al mismo tiempo, lo suficiente como para realizar un acto bélico o criminal, ¿no? Ni creo que lo haya en los siguientes 150 o 250 años. Entonces, creo que hay otros problemas mucho más Claro. relevantes para el tiempo de vida nuestro y de nuestros hijos que nos mate un AI, ¿no? Sí, claro, que se pueda cumplir como, pues hasta cierto grado es como una fantasía colectiva, ¿no? Esto de los peores escenarios de la inteligencia artificial, ¿no? Al final creo que llaman mucho más, pero también creo que es importante, como tú dices, pues platicar, ¿no? De los problemas que pueden estar ya pasando, aunque tampoco me gustaría como que nos enfocáramos al 100, ¿no? A problemas, pero no sé si pudieras así como darnos algún panorama actual o en los próximos 10, 20 años que suceda con la inteligencia artificial que puedas ver perjudicial para el estilo de vida del ser humano moderno. Perjudicial para el vida. Ok, es que no es el AI, sino que el AI más bien devela la incapacidad de nuestro sistema educativo, ¿no? O sea, Okay. Sí. es como si descubro una luz que es capaz de hacer ver todas las manchas de tu casa y luego culpas a la luz de que tu casa esté sucia, ¿no? O sea, es como de, güey, no, elimina esas luces, güey, porque esas luces justo hacen ver que todo está sucio, ¿no? Entonces, yo no quiero vivir en una casa limpia, quiero no ver mi suciedad, ¿no? Pero Entonces, ojo, más o menos, nada más, perdón que te interrumpa ahí, pero tienes un punto que realmente aplicamos y te voy a decir que yo lo aplico porque justo estoy viviendo ahorita en un departamento, me mudé hace poco, que el piso, en comparación de los lugares en donde había vivido, es sumamente blanco, sumamente luminoso y se ve todo, todo, o sea, hasta la última basura. Y te lo juro, digo, ¿por qué no tengo un piso más oscuro? Porque aunque yo barra, se ensucia luego, luego. Y entonces sí es donde llegas al punto de, quiero dejar de ver eso, que me imagino que también pasará con la inteligencia artificial, o no sé. sí, es justamente eso, ¿no? O sea, no es culpa de tu piso, o sea, es que tu piso es blanco y ya, ¿no? Es que la suciedad es algo que pasa en sistemas caóticos, ¿no? O sea, imagínate, tendrías que estar limpiando absolutamente todo el día, todo el tiempo para que no hubiera ni una gota de suciedad, ¿no? Entonces, o aceptas que eventualmente va a haber, o sea, que va a haber un nivel de suciedad decente, ¿no? O sea, es como... Perdón, tengo que interrumpir nada más rápido. En 10 minutos se va a cortar la llamada, entonces ahorita vamos a cortar y vamos a empezar a grabar otra vez, ¿va? Nada más para que Okay. Va. Ya, Perdón. disculpa, ¿eh? O sea, vamos a cortar ahorita o vamos a cortar en 10 minutos. En 10 minutos.
tú sigue para que sigas con la misma idea. Vale. Ok. Pues eso, ¿no? O sea, no, a ver, tu piso es blanco. Eso no, o sea, ya estaba ahí ese piso, ¿no? Tienes la opción de cambiar ese piso, pero pues ahí ya estaba. Entonces, asumiendo que no quieres cambiar el piso, tienes un gradiente de caminos, ¿no? Un camino es, pues, contratar a alguien o estar tú duro y dale, tratando de que ese piso siempre esté limpio, que es como el extremo ansioso de no aceptar la suciedad. Y luego está el otro lado, ¿no? Donde dices, pues me vale madre, pues que esté sucio, ¿no? O sea, ya sé que está ahí, pues órale, o sea, que se empuerque todo lo que sea. Y luego hay todo el punto medio, ¿no? Toda esa escala media de qué tan sucio me puedo permitir vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con el AI y los sistemas educativos, ¿no? Estamos justamente decidiendo, una vez que sabemos que nuestros sistemas educativos son una mierda. Digo, porque la pandemia reveló que nuestros sistemas de salud están bastante mal, ¿no? Que ningún país estaba preparado para soportar logísticamente, ya no técnicamente, hay muy buenos doctores y mucha gente se ha salvado, y hay gran investigación, o sea, no tiene nada que ver con la capacidad técnica, sino con la capacidad logística, ¿no? Y operativa de los hospitales, lo que nos jodió. Entonces, muchas veces con el AI es lo mismo. O sea, hay grandes científicos, hay muchos avances en lenguajes de programación y librerías y maneras de enseñar lenguajes de programación y maneras de enseñar matemáticas y todas las matemáticas que sabemos. O sea, técnicamente tenemos la capacidad de que cualquier país sea un gran país productor de tecnología, ¿no? Es más un tema operativo y logístico de entrenar a los profesores, hacer que los alumnos vayan a la escuela, alimentarlos bien para que puedan estar concentrados en la escuela, que haya suficiente ventilación, que haya los materiales didácticos para enseñarles, que haya los materiales para hacer la tarea, que haya alguien que la revise. O sea, tenemos un problema logístico operativo de capacitar a nuestros seres humanos más que un problema técnico, ¿no? Y luego también, pues que conforme va creciendo la cantidad de información, o sea, porque cada año la cantidad de información que tenemos disponible es cada vez más grande, ¿no? Y las carreras no se actualizan lo suficientemente rápido como para decir, oye, güey, ¿te das cuenta que esto ya no es relevante en 2020? ¿No? O sea, que ya deberíamos haberlo quitado en el sistema educativo desde yo qué sé, hace 5 años, ¿no? Entonces, como que deberían ser un poquito más dinámicos los sistemas educativos para cubrir la velocidad a la cual podemos educar a la gente y que se obsoletiza lo que les enseñamos, ¿no? Sobre todo en carreras como tecnología, o sea, porque en tecnología tú estabas aprendiendo iOS, yo qué sé, 8, y en tu carrera, o sea, el iPhone se renueva cada año, ¿no? Y cada año hay una nueva versión del sistema operativo. Entonces, si tú empezaste tu carrera, supongamos que haces la carrera de desarrollador de apps. Tú la empezaste hace 4 años, a lo mejor tenías el iOS, yo qué sé, 10, y ahorita ya vas en el iOS 14, por decir algo, ¿no? Entonces, solo por existir durante tu carrera, en cuanto salgas de la carrera, ya es obsoleto tu conocimiento de cuando entraste, porque ya salieron 4 versiones, ¿no? Entonces, ahora, yo ahí, de lo que tú estás comentando, veo un tema. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo de que el sistema educativo es obsoleto. No de ahorita, güey. Estás hablando de que creo que nosotros empezamos a estudiar, ya era obsoleto el sistema educativo. Lo que yo veo como un tema y que también lo reveló la pandemia es, deja tú ya al lado logístico y lo que estás mencionando, que sí, es muy cierto que está obsoleto y que hay que renovarlo. El problema aquí es el desarrollo humano y la capacidad de confrontar situaciones difíciles y de adaptarse a nuevos cambios. Y es ahí donde yo veo el reto, y ahorita me gustaría que también nos platicaras un poco con el tema de la inteligencia artificial, porque no me cabe duda de que hay muy buena tecnología para poder mejorar muchos campos, tanto el educativo como el de salud, como cualquiera que tú quieras, ¿no? Pero lo acabamos de ver, o sea, fue un desmadre para que las clases se llevaran a cabo virtuales en las escuelas, al menos hablando en México. Te lo digo, o sea, yo veo a mi hermana con sus hijas y estamos hablando de primaria, ¿sabes? Y de secundaria, o sea, quizás en las carreras, pues sí, ya había sistemas virtuales, pero en otros niveles no lo sabía y fue un relajo, no solo para los alumnos, sino principalmente para que los maestros se adaptaran a estos nuevos sistemas, que
incluso que se adaptaran a utilizar nuevas tecnologías y no porque no tuvieran la capacidad o el conocimiento. O sea, y para eso no necesitarías a un chavito no sé, de 20 años que esté apenas en la universidad. No, o sea, puede hacerlo un adulto sin problema porque aparte los sistemas o la tecnología cada vez es mucho más sencilla y te permite utilizarla de manera muy amigable. Pero yo lo que veo como complicación aquí es esa capacidad cognitiva de enfrentar estos cambios y estos retos. Y ahí es donde yo veo que cada vez se va a poner bien cabrón el tema, porque, pues quieras o no, es una de las cosas que yo veo como que en contraste de la inteligencia artificial con el ser humano es que la inteligencia artificial es muy perfecta a comparación de lo que es el ser humano. El ser humano, una de sus virtudes es que es muy imperfecto. Y refiero como virtud porque esa imperfección es lo que también nos ha llevado a irnos desarrollando y a buscar nuevas soluciones y demás, ¿no? Entonces, el problema de esta imperfección y de que somos humanos es que, pues no tenemos, o sea, nosotros para llegar de un punto A a un punto B, nos complicamos un chingo, que quizás la inteligencia artificial nos lo está facilitando, pero el problema es que nosotros no tenemos esa capacidad o esa facilidad de decir, ok, vamos a dejar en manos de la inteligencia artificial hacer esto, y estoy poniendo inteligencia artificial por dar el ejemplo, pero o sea, tú lo ves a través de la historia del ser humano, o sea, ¿cuánto tiempo nos tardamos? O sea, desde convertirnos en Homo sapiens hasta llegar a la revolución industrial, o deja tú, la revolución agrícola, ¿no? Que fue un chingo de tiempo. Y ya de ahí cada vez se fue disparando más rápido, pero aún así fue un montón de tiempo el que pasó. Entonces, una de las cosas que yo veo ahora es que la tecnología, y de hecho lo he escuchado en muchos lados, la tecnología está desarrollándose mucho más rápido de lo que se desarrolla el ser humano, ¿no? Entonces, es de los primeros retos que yo veo en esto, y ahí es donde quiero que tú me contes porque, pues, respecto a lo que mencionas, que hay complicaciones, ¿no? En el sistema y demás, pero también, pues, el peor es cómo se va a hacer que el ser humano lo confronte y que de hecho tú empezaste hablando de esto, ¿no? O sea, del proceso mental, de la salud mental y va muy de la mano. Sí, si quieres, quedan menos de un minuto, cortar y volvemos a entrar y te contesto para que esté más fluido. O sea, de lo que decías, hay 3 temas especiales con 2020, ¿no? Uno es, nunca habíamos vivido tanto tiempo. O sea, es bien raro que un ser humano llegue a los 80, 90 súper casual, ¿no? O sea, como que ahorita la gente dice, uy, pues me muero a los 80, ¿no? Sí. Al menos en países desarrollados. En países tercer mundo, pues a lo mejor 60, 65 es una buena edad. Pero aún así sigue siendo un montón, ¿no? O sea, si una carrera dura 4 años, tú podrías estudiar de los 18 a los 22 abogado y luego de los 40, ya que tus hijos se vayan a la universidad, incluso empezar otra carrera cuando tus hijos ya se vayan de tu casa, ¿no? Y dedicarte a otra cosa y sigues teniendo toda una vida para desarrollar esta carrera. O sea, en una vida te da tiempo, ¿no? También. Justo, en una vida te da perfectamente tiempo de reinventarte 2 o 3 veces, ¿no? O sea, podrías tener 3 familias en una vida. El tema es que culturalmente no está aceptado, ¿no? O sea, o se ve raro. Pero, por ejemplo, como hombre que nunca se te acaban la capacidad de reproducirte, tú tranquilamente podrías tener una familia chavito y luego otra familia a la mediana edad y todavía te alcanza a tener una familia ya más o menos viejito, ¿no? El pedo es económicamente, a ver si puede. Sí, si te va bien, pues sí, ¿no? Esa debería ser la única regla, ¿no? Si te va bien. Así si te va bien, pues vas. Vas hombre, mujer. Como mujer, tú estando joven y sana, podrías congelar tus óvulos y, o sea, tener unos niños a los 20 y luego otros a los 40 y otros a los 60, ¿no? Con óvulos congelados. O sea, la menopausia ya no tendría por qué ser porque casi siempre es como, pues, o tienes familia o tienes carrera, ¿no? Siendo chica. Entonces, es como de, no, pues me quiero casar, entonces me tengo que apurar porque si no, ¿sabes? Entonces, pero ya no es cierto, ya puedes congelar óvulos, ¿no? O sea, ya no existe ese timeline en el género femenino. Entonces, realmente nunca habíamos vivido tanto, nunca habíamos podido tener tanto control de la reproducción. Entonces, realmente eres súper libre de hacer lo que te dé la gana, ¿no?
la educación está disponible en línea, cada vez más barata. O sea, tú puedes hacerte una Ujú. carrera en la UNAM prácticamente gratis. Te metes a cualquier edad a la convocatoria o de febrero o de junio a estudiar una carrera en línea y puedes estudiar psicología o derecho o cualquier carrera que esté disponible en línea a cualquier edad, ¿no? Sí. Oye, ¿te puedo preguntar algo rápido? Sí, bueno, creo que sí estamos de acuerdo que sí, estamos pues viviendo en una época bastante inusual del ser humano donde pues hemos hasta cierto grado como evitar la entropía, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque nos estamos haciendo más sanos, viviendo con mejor calidad y todo eso, ¿no? Y eso incluye pues que ya hay más longevidad de vida y también no solamente pues eso, ¿no? Sino que también menos infantes al nacer mueren, ¿no? Como antes, ¿no? Entonces ya vivimos pues mucho mejor y eso nos permite pues exponencializar nuestras ideas, aparte de la globalización, pues eso exponencializa las ideas y también la tecnología, ¿no? Pero también quería preguntarte, que va muy de la mano con lo que hace la inteligencia artificial, es, ¿tú crees que ahora más que nunca así en los tiempos de la humanidad nos entendemos mejor a nosotros mismos? ¿O crees que todavía nos falta como bastante? Porque siento que de nuestro entendimiento también estamos tratando de emular cosas, ¿no? Con la inteligencia artificial y no sé, como que, no sé cómo concibes tú eso. Sí, mira, muchas de las guerras se dan porque no había intérpretes, ¿no? O sea, ahora tienes Ujú. Google Translate. O sea, imagínate que tú eras un francés y de repente le dabas para la derecha y querías agarrar un río, ¿no? Y de repente había unos vatos que te decían, ¿no? Y a lo mejor te estaban diciendo, sí, güey, pásate nada más que te tienes que formar porque hay unos cuates esperando. Y tú pensabas que te estaban declarando la guerra, ¿no? Y entonces le declarabas la guerra a Alemania nada más porque no entendías que te decían que te formaras, ¿no? Entonces, muchas guerras empezaron así, o sea, porque te estaban diciendo algo que a lo mejor era completamente inocuo, pero tú lo interpretabas como Ujú. una declaración de violencia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte de la gente, al menos en mi experiencia, es bien buena onda, ¿no? O sea, es mucho más común que alguien te tire paro o que por lo menos no te moleste a Claro, que sí. alguien te la arme de a pedo, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano, como buen bonobo, pues es bien padre, ¿no? Y es súper buena onda. O sea, y puedes vivir rodeado de humanos súper bonitos toda tu vida, sin madrearte a lo mejor más que 2 o 3 veces en tu vida y por razones bien específicas, ¿no? Este, en mi caso, por ejemplo, yo soy poliamor, o sea, yo no soy monógamo, ¿no? Entonces, Ujú. tengo gran compromiso con mis parejas, pero no son exclusivas. Y eso, por ejemplo, me reduce un chingo de conflictos, o sea, porque muchos conflictos son, puta, ¿no? Es que, somos o no somos, ¿no? Somos novios o somos amigos. O, no, puta, es que me gusta otro vato y no sé qué, ¿no? O sea, o hay como un chingo de conflictos que se eliminan simplemente quitando una palabra, ¿no? O sea, el- yo llegué a este punto digo, y lo traigo a colación por algo muy Ujú. específico. Mi manera de solucionar mis problemas del amor fue simplemente recortar la monogamia, ¿no? O sea, eliminar ese concepto. Ujú. Fue cortar un concepto y toda la vida cambia, ¿no? Porque o sea, tú ve cualquier serie o cualquier película y ve todos los problemas que hay solo porque existe la monogamia, ¿no? O sea, no, es que me gusta Jesús, pero también me gusta Julio. Y entonces, si estoy con Julio, no puedo estar con Jesús, pero Jesús es bien padre. Y entonces, y hay todo un Bueno, drama y sí toda hay una película. ahí sí hay también hay una teoría, ¿no? Como de la parte del por qué la monogamia es benéfica, ¿no? Para el ser humano. O sea, no sé, bueno, que va como pues es como una teoría como de igualdad sexual para todos los hombres, porque generalmente, pues, una mujer puede tener a muchos pretendientes, ¿no? Y es la que elige, ¿no? Y generalmente va a elegir de acuerdo al estatus, ¿no? Socioeconómico o cultural o lo que sea en esa época, sea cual sea, ¿no? Bueno, eso es generalmente lo que hablan, ¿no? Psicólogos evolutivos, ¿no? Asumiendo que eso es verdad, ¿no? Psicólogos de dos hombres, ¿no? Para empezar. Pues también, aunque ahí ya entra algunas cosillas, ¿no? Como más ideológicas, yo creo que también, ¿no? Y ya se complica todo, ¿no? Pero bueno, al final, pues, si está solo un hombre teniendo a una mujer o varias mujeres, pues eso va a crear más violencia, ¿no? Así entre hombres, porque su capacidad innata de resolver conflictos físicos, pues es más grande que el de la mujer, ¿no? Em,
Y eso va a provocar que, pues, si no hay igualdad en todos los hombres con mujeres, si no hay monogamia, es decir, una sola pareja para que se iguale todo eso, pues eso va a provocar una sociedad más violenta, ¿no? Eso es como lo que, o sea, se dice, ¿no? Pero no sé qué opinas también de eso, aunque ya nos desviaríamos del tema, ¿no? Horrible. Pues es que por eso les decía que, o sea, mira, yo creo que no hay separación entre las cosas. O sea, el universo no está separado de ninguna forma. Es conceptual y lingüístico la separación, ¿no? Entonces, aunque artificialmente creemos que podemos separar física, química, biología, psicología, sociología, a la naturaleza le vale madre y es un todo, ¿no? Entonces, luego la gente se maravilla así de, ¿cómo es que el número o pi o phi existen tantas cosas? Es como, güey, porque phi, y pi son, o sea, cosas que tú separaste de algo que ya era armónico, así como está, ¿no? O sea, no estaba separado, tú lo separaste y te estás maravillando de por qué está junto y por qué coincide, cuando el que lo separó fuiste tú, ¿no? Entonces, muchos dilemas de la vida son falsos dilemas, ¿no? O sea, son como, hay mucha gente que se maravilla de la armonía de existir, ¿no? Así de, yo creo que lo correcto, lo bello, lo justo y lo armónico son lo mismo, ¿no? O sea, y tiene que ver con justo lingüística, o sea, con que los lenguajes están escritos desde la perspectiva del observador, ¿no? Siempre. Entonces, el español está escrito desde la perspectiva de los españoles conquistadores, ¿no? Entonces, tú, por más que quieras pensar ciertas cosas en español, no puedes, porque simplemente está escrito desde el lenguaje de los que tenían el control y el poder cuando se inventó el castellano moderno, ¿no? Entonces, si tú quieres hablar inglés, pues estás aceptando la visión de los británicos y más recientemente estadounidenses. Y hay ciertas cosas que ya tienen una carga muy fuerte cultural de cómo se piensa en esos lenguajes, ¿no? Entonces, una gran manera de salir de tu trip y abordar la vida desde más perspectivas es aprender otros idiomas, porque cada idioma tiene una carga cultural de su interpretación del mundo, ¿no? Entonces, Oye, Ricardo, tengo una pregunta para ti. Es que me llama mucho la atención. Eres una persona bastante humanista desde mi punto de vista. Y sobre todo hago como la señalización, porque normalmente cuando hablas con una persona que es súper buena y que está muy enfocada en temas de pues, tecnología, innovación y todo esto, se da que pues muchas veces o no es alguien que sea quizás tan empático, tan sensible en estos temas, o que simplemente pues no lo ve como todo un poco más cuadrado o más técnico, como lo mencionaste hace rato. Yo creo que no ha cogido lo suficiente. O sea, bueno, yo creo que también va por ahí. Pero entonces, gracias a tu alta actividad sexual, me gustaría que nos compartieras, porque esto creo que debe ser un tema que le ha de intrigar mucho a la gente que nos está escuchando, o al menos a mí sí. Es como, tú siendo una persona pues tan cabrona en el tema de la inteligencia artificial y de la tecnología, ¿cómo armoniza todo esto? ¿O cómo logras hacer que armonice esto con los intereses humanos o con el humanismo per se? Porque el humanismo pues siempre va a buscar el bien y el desarrollo del ser humano, y en muchas ocasiones se siente que todo este mundo o esta bomba tecnológica que está cayendo cada vez más fuerte, pues va a terminar desplazando al ser humano y va a dejar el humanismo de lado, y no tanto porque vaya a matarnos la inteligencia artificial, sino porque al final de cuentas, y hace rato lo estábamos hablando antes del podcast y me gustaría que lo mencionaras ahora sí, que estás diciendo que pues sí va a estar cabrón, o sea, va a desplazar ya trabajos y más en ese enfoque. ¿Tú cómo ves que se puede armonizar la convivencia entre la inteligencia artificial y el bienestar humano? Yo creo que uno no puede saber matemáticas y ser malo. O sea, no, se me hacen dos conceptos completamente opuestos por la visión probabilística de la vida, ¿no? O sea, es como, o sea, si tú ves,
O sea, la cantidad de planetas que hay y la cantidad de sistemas solares que hay. Y te tocó justo estar en el cual tiene agua y puede albergar vida, ¿no? En el cual está justo tu planeta a la distancia correcta del Sol, en la inclinación correcta para que haya estaciones, ¿no? Y con una luna del tamaño suficiente para que haya mareas, pero no tan grande como para que todo el tiempo se esté barriendo la vida, ¿no? Que esté la temperatura exacta, que haya carbono, El tamaño, ¿no? ajá, o sea, toda la combinación de cosas que tiene que haber para que podamos estar aquí sentados echando la platicada. Lo único que al menos yo puedo sentir es agradecimiento de estar vivo, ¿no? O sea, es como, o sea, cualquier problema que se te pueda ocurrir en comparación con lo improbable que es que puedas tener esos problemas, vale madre. Es como, Ok. a mí, por ejemplo, me encanta, yo hago pinto con un método que se llaman redes adversarias generativas, que se llama ahí, y hago poesía, ¿no? Eh, y, o sea, me gusta escribir de la naturaleza, sí, todo, pero lo que más me gusta escribir es de las mujeres. Y es bien cagado. Digo, si fuera mujer, probablemente escribiría de los hombres, ¿no? O a lo mejor también escribiría de las mujeres, no lo sé. Pero la experiencia de la conciencia es bien padre, ¿no? O sea, ¿cómo es que algo puede observar, ¿no? O sea, cada vez que tú te comes una papita con salsa, tu lengua está interactuando, cada uno de los receptores de sodio en tu lengua está interactuando con una molécula de cloruro de sodio, ¿no? Sal. Y luego eso se va eléctricamente transduciendo en tu cerebro y tienes la experiencia de comerte una papita con chile, ¿no? El que puedas fabricar una papita con chile implica que tienes agricultura, que tienes industria, ¿no? Que puedes crear aceite, que puedes cortar papas con algo de metal. O sea, tienes metalurgia para producir un cuchillo, ¿no? Puedes cortar una papa, luego la puedes echar en el aceite, tienes camiones para distribuirla, ¿no? Y luego tienes la capacidad de generar un concentrado de capsaicina, que es la molécula que produce el picor que afecta a los termorreceptores de tu lengua, ¿no? Para tener esta combinación entre la interacción de la sal con tus receptores de sodio y de la capsaicina con tus termorreceptores de la lengua, para echarte unas papitas con chile bien buenas, ¿no? Y luego puedes tener el contraste de beberte un refresco que, aunque es agua con dióxido de carbono, y luego un chingo de azúcar, eso estimula tus receptores de glucosa, ¿no? Y entonces sientes un spike de felicidad porque estás recibiendo energía, y aunque es jugar con los receptores de placer de tu cerebro, al final tienes una combinación muy bonita de 5 o 10 minutos en cualquier tarde, ¿no? Entonces yo creo que entre más conoces sobre cómo funciona el universo, más lo aprecias, ¿no? Se vuelve más artístico y menos mecánico, ¿no? O sea, porque entonces te das cuenta la belleza que hay en todo, ¿no? O sea, me dices, ¿por qué soy más humanista que mecanicista? Pues porque todo es como muy continuo, ¿no? O sea, como muy indefinido, infinito, gradientes, ¿no? O sea, como que es, a ver, si yo te digo quién eres, es mucho más pequeño que quién no eres, ¿no? O sea, quién no eres es infinito. Entonces, cada vez que tú tratas de definir algo, estás limitando, ¿no? Cada vez que tú estás tratando de definir algo por la negación de lo que estás tratando de definir, lo vuelves infinito, Sí, ¿no? por eso Entonces, mucha Dios gente te tiene, pregunta, por eso a Dios lo describen, ¿no? Con connotaciones negativas, ¿no? Es ilimitado, justo, no tiene, o sea, no, es que invisible, no ¿no? tiene fin. Ajá, sí, no tiene fin, ¿no? Sí. Entonces, eso, o sea, si yo te pregunto qué es el amor, puta, pues te puedes aventar un libro si quieres al respecto y es finito, ¿no? Pero contéstame qué no es el amor, ¿no? Y te da para escribir 30 años. Entonces, yo creo que más que preocuparnos por qué nos va a hacer el AI, hay que preguntarnos por qué no nos va a hacer el AI.
O sea, ¿de qué manera? eh, o sea, tenemos esta tendencia, ¿no? De siempre irnos a lo finito porque es fácil, porque es rápido, porque no consume mucha energía. Eh, pero pues luego tienes todo el espectro de lo que no tiene nada que ver con lo que estás pensando, ¿no? Entonces, pues vale, ya el AI dominó la Tierra, pues vámonos a conquistar Marte, ¿no? Saturno, yo qué sé, o sea, vámonos a hacer otra cosa. Si ya dominamos la Tierra con AI, pues ¿por qué no nos vamos por la Luna, no? Sí, oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, todos esos miedos psicológicos que tienen las personas cuando se habla así de AI, de nanotecnología, de estas nuevas tecnologías o de modificación genética, ¿crees que uno está mal, o sea, que su intuición psicológica de sobreestimación de riesgos de eso está mal, está incorrecto? Y dos, pues, bueno, o sea, eso sí crees que eso está como mal, esa sobreestimación de los riesgos, ¿qué tanto crees que eso, o sea, la psicología del ser humano, por miedo, pueda sabotear, ¿no? Así también como, pues, ¿no? Esta onda de la inteligencia artificial o que le ponga un stop. Ese stop es necesario también, que exista también como este miedo para poder que haya una conversación, ¿no? Entre el progreso y detener el progreso tantito, o sea, entonces, bueno, no sé si tengas ahí algunos comentarios de todo esto. Hay un vato bien padre que no lo han leído, se llama Michel Foucault, y estudia mucho las dinámicas de poder, ¿no? Y tiene una frase muy relevante para la psicología, que es que tu relación con Dios y con el gobierno es muy parecida a la relación con tu padre. Entonces, está bien cagado porque justo los padres, Dios y el gobierno, son de las cosas más débiles en 2020, ¿no? O sea, ya nadie va a la iglesia, ya nadie cree en el gobierno y mucha gente no tiene papá, o su papá es un cabrón hijo de puta, ¿no? O no está. Entonces, yo creo que 2020 está caracterizado por justo este rompimiento de tres pilares bien importantes, que son las relaciones de poder con Dios, el gobierno y tu papá, ¿no? Entonces, hay varias maneras de arreglarlo. ¿Podrías decir que es la relación de poder con la autoridad, así en general? Con el patriarcado, ¿no? O sea, porque al final, o sea, la relación siempre ha sido con Dios, el gobierno y tu papá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esos tres conceptos han cambiado un chingo. O sea, porque antes Dios no era uno solo, ¿no? Antes Dios eran un chingo. Y no solo, y no era un solo vato blanco, ¿no? Eran un montón de muchos colores, hasta animales, de todos los géneros, ¿no? Entonces, si un día no te hacía caso a Afrodita, pues ibas y le rezabas a Hermes, ¿no? Y ya, y te arreglaba el pedo. Entonces, como tal, la gente nunca se sentía desamparada, ¿no? Porque no tenía un solo Dios que lo abandonara, tenía muchos. Entonces, te tenía que abandonar todo el Olimpo para que realmente estuvieras jodido, ¿no? Entonces, al menos proporcionaba un nivel amplio de red de soporte, porque aunque o sea, mira, si un bebé le reza a sus peluches, no importa, porque al final el efecto que causa su interpretación de que su rana de peluche lo salvó es suficiente para darle autoestima, ¿no? Sí, O sea, es práctica, ¿no? Es útil. Exacto. La existencia o no existencia de un Dios no es necesaria para el efecto de rezar, ¿no? O sea, da igual si Dios existe o no, el efecto de rezar es el mismo. Sí. Lo que se necesita es la fe, ¿no? Entonces, cada vez que me preguntan, ¿y tú crees en Dios? Da igual, o sea, da exactamente igual si existe o no existe, porque el efecto que tiene en una persona el sentir que es parte de un algo más grande, como sea que lo defina, es útil. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si solo le puedes rezar a un vato blanco y aparte ese vato blanco viola a niños, está muy cabrón, ¿no? Entonces, pues ahí ya murió ese lado. Luego, cuando ya no tienes eso, pues tienes el gobierno, pero ¿cuál es el pedo? Otros vatos, hombres blancos que fallan, ¿no? Entonces, ya te pusieron un vato moreno, igual falló, ¿no? Entonces, está muy cabrón porque entonces todos los hombres nos están fallando, ¿no?
Entonces, eso le pone una base al patriarcado muy débil y muy cuestionable, porque tenemos que escoger solo uno, y ese uno tiene que ser un hombre, y ese tiene que ser un hombre blanco mayor, ¿no? Entonces, pues todas las religiones y gobiernos y todo europeocentristas del Renacimiento se están muriendo, ¿no? Y hay de dos: o volvemos a encontrar el equilibrio y volvemos a ser politodo, o está bien, pero por lo menos uno y uno, ¿no? O sea, el tema es que nos falta balance. Tanta monocosa nos ha jodido un chingo. De ahí mi tema del poliamor anterior, ¿no? O sea, el tema es que la mononorma nos ha afectado muchísimo, porque solo tienes una opción, y si esa opción falla, estás jodido. Y el tema es que nuestras tres monoopciones nos están fallando, ¿no? O sea, ya no tenemos una iglesia confiable, ya no tenemos un gobierno confiable, ni papás confiables. Entonces, estamos en la muerte de la mononorma. La generación millennial y la generación Z se caracterizan por la tradición de la mononorma. Entonces, hay de dos: o revertir a la polinorma y volver a revivir un Olimpo rico y múltiple, o por lo menos permitir que haya dos, ¿no? O sea, para que si te falla uno, pues esté el otro, que es normalmente lo que pasa en una familia, ¿no? Oye, pero ahí, por ¿puedo ejemplo, salir? bueno, ya sé que o sea, estamos con lo de poliamor, pero ahí cómo tú ves cómo se controlaría el balance, ¿no? O cómo resultaría ese tema de si es poliamor y ya todo el mundo es poliamor, por ejemplo, Es que no es todo el habría, mundo. Esa es la bueno, parte importante. ujú, Acuérdate que todo el lenguaje está escrito desde la vista del observador, ¿no? Entonces, todo lo ujú, que sabemos desde que nacimos está determinado por una visión patriarcal, ¿no? Entonces, ujú. todo lo que sabemos en nuestro universo está visto desde la perspectiva de que solo hay uno y de que es hombre, ¿no? Entonces, el tema es que muchos conceptos dejan de existir o cambian completamente de significado cuando les quitas la mononorma y cuando les quitas el patriarcado, ¿no? Como eso, como que no tienes por qué obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Quien quiera ser monógamo, que sea monógamo, qué padre, le aplaudimos, qué bueno que lo logró, ¿no? Ujú. Ah, no, pero Eh, probablemente puedan surgir problemas, nuevos problemas, ¿no? Que pues no sabemos, ¿no? O sea, nada más estoy ahí como, no estoy ni a favor ni en contra del poliamor, ¿no? Pero sí ahorita como que me saltó que pues también, ¿no? Pueden surgir nuevos problemas que no estemos conscientes, ¿no? De todo eso, porque por eso es no importante sabes si no todos evitar el necesitan desear. conflicto. Ajá. Y sí, no todos sabes si necesitan tener ese tipo de deseo y cómo lo van a obtener y qué tanto va a haber justicias entre eso, ¿no? Porque pues puedes decir, ah, pues esta persona tiene tres o esto, o yo tengo dos, ¿no? O sea, también siento que hay muchas implicaciones ahí del juicio moral del hombre y de la mujer que puede ocasionar más problemas, ¿no? Digo, ahorita como que no lo había pensado, pero pues por eso lo menciono, ¿no? Sí, también que la mononorma es muy autocrática, ¿no? O sea, Ujú, funciona por el rechazo de lo que no es normal. O ujú, sea, para mantener la cohesión de la sociedad, ¿por qué? Porque antes estábamos en guerra, ¿no? O sea, no sabemos cómo vivir en 2020 porque nunca habíamos tenido tanto tiempo continuo de paz. O sea, si tú estudias la historia de la humanidad, es básicamente una sucesión continua de guerras entre los mismos países, generalmente Europa, ¿no? Entonces, todo el mundo se está peleando con todo el mundo, y es la primera vez en la vida que no tenemos guerras de gran escala, ¿no? ujú, Entonces, digo, tienes guerras en cosas como el Medio Oriente, y que para la gente del Medio Oriente tendrán otra conversación muy distinta a la que nosotros estamos teniendo como occidentales que hablan castellano, ¿no? Pero al menos en el mundo castellano, ahorita no tenemos guerras, ¿no? O sea, tenemos una pequeña megaguerra con el narco en el norte de México, eh, pero al final la gente puede vivir con ella, ¿no? O sea, no hay toques de queda, no está la gente encerrada, ¿no? O sea, eh, ahorita la pandemia es como el evento global más importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sabemos qué hacer con tanta paz y con tanta vida. Ese es el problema. Tenemos un problema de felicidad, ¿no? O sea, no sabemos qué hacer con tanta riqueza, con tanta vida y con tanta paz.
Que está Sí, cagado, es un buen abundancia, problema que ¿no? tener. Yo creo que, digo, ya mandamos a la chingada la inteligencia artificial. Entonces, ya mandamos Ya a la desde hace mierda, ratote. güey, ya. Me voy a unir a Hola, verga. a la discusión, ¿no? Del poliamor y de... Pero te voy a decir algo, creo que ahora lo voy a tratar de unir todo. Y de hecho, curiosamente, Vas a esa conciliar palabra... poliamor, inteligencia Exactamente, y artificial, justo te voy a lenguaje, decir algo, psicología, güey. Esa palabra metafísica, de todo. conciliar y esa sistematización que hemos tenido a través de la historia del ser humano de llevar todo a una unidad o a un monotodo, como le llamabas, creo que en parte es algo bueno, porque simplemente eso, aunque tienes toda la razón, limita muchísimo al ser humano, esa limitación ayuda a evitar el caos. Y entonces, ahí es donde, espérame un segundo, güey, porque estoy reiniciando el video, güey. Ya es que ya sabes, aquí Esperemos tenemos... a Luis ahora. Problemas técnicos. Es toda una aventura este podcast, güey. Nunca te aburres. Pero a lo que voy a decir es, o sea, esta limitación al ser humano es lo que ayuda a mantener el orden social y lo estamos viendo, bien mencionabas, ahorita no tenemos ya guerras, no nada. Ojo, no tenemos guerras a como nosotros las figuramos en nuestra mente y a través de la historia, que es con violencia física. Pero estás viviendo hoy en día como bien dijiste, una crisis del COVID y la fregada, pero también pues lo que estamos viendo ahorita, hay una polarización muy cabrona a nivel social en muchos aspectos debido a esta accesibilidad a un chingo de opciones. Tienes tantas opciones hoy en día que una causa depresión en muchos aspectos o ansiedad o lo que sea, no en todos los casos, pero a mucha gente, o sea, el tener tantas opciones, llega un momento en que dices, güey, qué chingados, ¿no? Punto número 2, el tener acceso a tanta información y sobre todo el tener acceso a opinar acerca de toda esa información y a tener un chingo de opiniones causa, pues, desacuerdo y desorganización. Cuando nosotros como seres humanos nos damos cuenta de nuestra naturaleza de que somos totalmente distintos, aunque somos muy parecidos biológicamente y de muchas formas, bien dijimos que los seres humanos pues tenemos este factor tú lo mencionabas, ¿no? Que está conectado a una conciencia mayor y demás. Y yo siento que ahí en esa conciencia, aunque sea de una forma muy hippie, pues sería como, sí, todos estamos conectados. Realmente es un caos, güey. Es un caos que se arma ahí. Y si tú das puerta libre a que ese caos pues interactúe entre sí sin ninguna regla o sin ningún patrón a seguir, entonces es donde vale madre todo y se hace pues lo que estamos viendo hoy en día a nivel social, ¿no? O sea, que en Estados Unidos pues, la cosa está de la chingada, para empezar, ¿no? O sea, debido a todo lo que ha habido, pero sobre todo esta polarización y se está permeando a muchos lados del resto del mundo. Entonces, quizás no tenemos esta guerra de violencia física, pero pues tenemos un pedo social bien cabrón que ojo, o sea, bien lo dijiste tú, o sea, esta facilidad de vivir hoy en una mayor paz y de tener muchísimo más, sí, de tener un mayor bienestar en cuestión de vivir, también ha llevado a mayor frustración y a mayor, por ejemplo, nivel de suicidios, ¿no? O sea, hoy en día hay un chingo de suicidios porque la gente se pica los ojos, güey. Ya antes quizás sí tenías que esforzarte más para conseguir comida, para pues hacer tu lugar en cierta tribu o en cierto grupo y no te vayas a tantos años. O sea, aún en el siglo pasado, quizás pues se requería mayor esfuerzo incluso social para tener un lugar, ¿no? Hoy en día, pues con todo este acceso a un chingo de cosas y al politodo, pues también causa mucho estrés, mucha ansiedad, mucho pedo en el que la gente, pues literal, en Estados Unidos, simplemente en California del Norte, con el COVID, con el encierro, subieron los suicidios de 1 a la semana a 5 al día,
porque pues obviamente, imagínate, ya no tenían en qué distraerse, o sea, no tenían una tarea en específico en hacer, pues, bueno, una, no haces nada, dos, estás en contacto con todo el mundo por las redes sociales y tienes acceso a un chingo de información, sabes un chingo de ansiedad y de estrés, ¿no? Entonces, yo es ahí Pero donde, yo creo donde veo un tema. que ocasiona más la ansiedad, el estrés, es estar en contacto con uno mismo también. Tenemos más Sí, tiempo. claro, con uno mismo, porque somos, sí, Es pero, más perturbador. pero es Verlo peor de perturbador uno. estar contigo una vez que ya te comparaste con los demás. Bien lo dijo Ricardo, o sea, cuando tú naces, ¿no? O sea, naces como hasta cierto punto como un diamante en bruto, pero ya cuando tienes acceso a compararte con un chingo de gente, entonces ya esto se vuelve un desmadre. Todo. Y a lo que voy, y aquí es donde lo voy a volver a conciliar con la inteligencia Ah, artificial. échale. O sea, la inteligencia artificial, por eso hace rato era mi pregunta, ¿cómo se está armonizando con el ser humano? Porque si tomas en cuenta todo este caos, la inteligencia artificial es en gran parte la que nos ha facilitado, y no estoy diciendo que esté mal, ojo, al contrario, creo que ha sido una belleza bien, o sea, la verdad es que, puta, vivimos en una época de oro, pero es una época de oro que nos está costando un chingo de trabajo emocional y mentalmente porque pues no sabemos, hemos estado acostumbrados tanto tiempo a ocuparnos, a tener patrones a seguir, que una vez que nos das puerta libre a tener un chingo de parejas, a romper las reglas sin que alguien te juzgue, sin que tengas incluso castigos reales, ¿no? Antes quizás tú cometías adulterio y vas, güey, a la hoguera, cabrón, ¿no? O mínimo te destituían de la iglesia, pero hoy en día pues ya no tienes esos problemas. Y gracias a eso también es que hemos tenido una tecnología muy innovadora, cada vez mucho más rápida y más, pues sí, como más viva, de hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo armoniza la inteligencia artificial con todo este caos que es el ser humano? ¿Quieren cortar y te contesto? O... Güey, lo mismo hiciste hace rato y... Sí, yo creo que sí. ¿Va? Sí, vamos a cortar. Vale, va la tercera. Para platicar en paz, porque si no... Sí. Va. A ver, entonces, yo creo que para entender mi visión del mundo y en general mi línea de pensamiento, tienes que aceptar varios axiomas que no son parte de la moral tradicional, ¿no? Entonces, uno de ellos es el tema de que no tienes por qué escoger. O sea, la ansiedad de etapas tempranas de la vida viene por forzar al niño a renunciar a la totipotencialidad por especializarse, ¿no? Que es derivado de la revolución industrial. O sea, la revolución industrial nos llevó a tener un rol en el engranaje del capitalismo, ¿no? Entonces, lo que tú acabas de decir, si tú estudias el lenguaje de las personas, entiendes que mucha parte de los problemas tienen un origen en conceptos mucho más básicos que el problema superficial, ¿no? Entonces, uno de ellos es esta idea de que tienes que escoger, ¿no? Entonces, que o eres abogado, o eres doctor, o eres psicólogo, o eres bla. Y te diste cuenta, yo no estudié ninguna carrera. O sea, yo me salté ese proceso de tener que escoger, ¿no? Y he trabajado en moda, y he trabajado en educación, y he trabajado en psicología, y he aportado a muchos campos justo porque me salté eso de tener que escoger. Me pudo haber salido mal, ¿no? O sea, no sería quien soy, ni te estaría platicando aquí tan tranquilo si me hubiera salido mal. Y de hecho, la gente no le aplaude a los que les salió mal, ¿no? Solo a los que les salió bien. ¿Por qué? Porque somos una meritocracia de mierda, ¿no? O sea, no valoramos los ejemplos fallidos, solo valoramos los ejemplos exitosos. El tema es que todos los ejemplos enseñan, ¿no? Entonces, es que ahí es lo mismo que si te pusieras a escribir sobre lo que no es el amor. Imagínate aplaudirle a todo lo que no sale. Puta, nunca acabaríamos. Es que justo, imagínate si las canciones, a ver, en un día normal, ¿cuántas canciones escuchas que son sobre o que te gusta alguien, o que no te gusta alguien, o que el que te gusta te dejó, o que por fin te vas a chingar al que te gusta, o que te querías chingar al que te gusta y no te dejó chingártelo, o que sí te lo chingaste pero tenía otro, o, ¿sabes? O sea, imagínate que escribiéramos de otra cosa. ¿Cuántas canciones podríamos escribir, no? Entonces, el tema es que somos demasiado, estamos en una constante masturbación sobre la normalidad, ¿no? Entonces, nos gusta ser normales
Y luego nos gusta regocijarnos de que somos normales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es seguro, porque es tranquilo, porque es una dulce mediocridad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente tomar un camino que sea soltar la orilla de la alberca da un chingo de miedo, ¿no? Y puedes fallar de maneras muy brutales. O sea, yo te puedo contar por lo menos 5 o 6 ocasiones de mi vida donde realmente me pude haber, no muerto de hambre, pero por lo menos quedado un par o una semana sin comer, ¿no? Entonces, te digo que si la gente te contara el making of, todo sería mucho más amable, ¿no? O sea, porque muchos making of implican que la gente hizo cosas de las que no está orgulloso. Entonces, para llegar a ser esa persona que aplauden en los escenarios. Entonces, creo que son muchos factores. O sea, uno, que tienes que escoger, ¿no? Que eso tiene sentido en un mundo de escasez, pero en un mundo donde hay 7.700 millones de personas y donde puedes ser prácticamente lo que quieras, certificándote de alguna manera o estudiándolo online, o en muchas ocasiones ni siquiera necesitas ningún certificado, ya no necesariamente, o sea, tenemos un problema de felicidad. No sabemos qué hacer con ser felices, ¿no? O sea, está muy cabrón. O ser tan libres, podrías decir también eso. Y al mismo tiempo nos sentimos restringidos por tener tantas Es que no somos posibilidades. libres, no somos libres porque el superego sigue pesando demasiado, ¿no? O sea, en muchas ocasiones... O bueno, al menos creemos, ¿no? Que podríamos ser libres, ¿no? Si tenemos más opciones, ¿no? O sea, yo sufro muchísimo rechazo y críticas negativas. De hecho, una vez me trataron de matar a golpes, en 2016 justo, por la gente que no le gusta las decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? Y yo creo que el número de gente que me quiere versus el número de gente que me desea mal y que le haría mucha gracia que fuera yo un fracaso que fallara, es más alto la gente que se regocijaría de que me vaya mal de la que me vaya bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si me va mal, probamos que el sistema funciona, ¿no? O sea, si una persona como yo existe, tienes que estar incómodo con que haya otra opción, ¿no? O sea, es como, ¿por qué ese vato puede salir con 3 viejas al mismo tiempo y yo no puedo mantener a la que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿para qué lidiar con que hay otras maneras de ser feliz cuando puedo matarlo, ¿no? Creo que acabas de ejemplificar perfectamente la justificación de Daniel de hace rato sobre el poliamor, de cómo podría causar conflicto. Creo que lo acabas de poner tangible, ¿no? O sea, es real, güey. O sea, es real, tú lo acabas de poner. Perfecto el ejemplo. O sea, es ahí uno de los temas. Yo la verdad es que creo que eres, al menos, y te voy a ser muy honesto, o sea, te conozco de hace una hora menos. Y te vas a ser una persona brillante, la verdad, una persona, no es broma, un erudito, güey. Y más que dijiste que no estudiaste, puta, güey. O sea, y la verdad, te voy a hacer un comentario que quizás se va a escuchar muy pesimista. Ya saben cómo esos que me encantan. Luis es el pesimista aquí. Sí, yo soy el pesimista aquí, güey. Pero tiene que haber alguien que module el pedo, ¿no? Pero la realidad es que eres de una minoría extrema, güey, en la vida. Y es que es la realidad. No todos tuvimos la fortuna de tener esa... No estoy diciendo que la gente no seamos capaces, y concuerdo contigo en que podemos llegar a hacer un chingo de cosas, y los que no tengamos esa capacidad intelectual para poder desarrollar algo tan rápido, pues quizás no lo podemos hacer tan rápido, pero si la chingamos podríamos llegar a hacerlo, ¿no? O sea, nos va a costar más trabajo, pero lo podemos hacer muy rápido. Pero mi punto es esa diferencia que se da, pues, por naturaleza, o sea, porque pues tú ya de cierta forma sí traes un peso genético en ese tema muy cabrón. Esa diferencia es lo que causa, porque yo la verdad soy de la idea de, güey, pues ni modo, o sea, hay gente que es más brillante que otra por naturaleza, y no quiere decir que tú ya te tires al piso ya, ¿no? Pero la mayoría de las personas no lo ve así, y también entiendo esa parte, ¿no? Que es como de, puta madre, cabrón, o sea,
Una vez Daniel dijo en un podcast, pues güey, yo no decidí nacer, ¿no? Yo no decidí estar aquí. No, obviamente habrá gente que quizás esté más conectada en ciertas religiones o lo que sea, o pensamiento que me diga, no, sí, güey, tú decidiste nacer, la chingada. Pero bueno, partiendo del punto de que quizás no decidimos nacer, o sea, si tú lo ves desde esa perspectiva, dices, puta madre, o sea, de por sí no decidí nacer y nazco en un lugar donde me va la chingada y ni siquiera tengo esas herramientas ya genéticas para poder desarrollarme como este cabrón, dices, pues chinga su madre, ¿no? O sea, es como esa impotencia, ese enojo que dices, güey, de ahí surge un poco esta envidia, ¿no? Entonces, como que entiendo esa parte. Es que ahí te va lo cagado. Yo ni siquiera soy un genio. O sea, bajo los estándares de IQ, o sea, ni siquiera soy una persona demasiado lista, ¿no? O sea, de hecho, o sea, te puedo numerar muchísimos de mis amigos que en cuanto a IQ, incluso mi propio hermano, ¿no? O sea, mi hermano se supone es 10 puntos de IQ más inteligente que yo, ¿no? O sea, y no tenemos ni remotamente la misma vida. Entonces, claro que esa es una explicación simplista y rápida a por qué me ha ido bien, ¿no? Pero te voy a contar, o sea, 3 razones muy, o sea, visibles a mi vida de por qué me ha ido bien. Una ha sido porque me he tragado mi ego cuando me lo he tenido que tragar, ¿no? O sea, cuando la opción ha sido pedir perdón y decir, sí, güey, soy bien pendejo, perdóname. Y he escogido pedir perdón en vez de hacerme el chingoncito, he escogido pedir perdón, ¿no? Ahora, nada más te voy a hacer O sea, una pregunta ahí. sí. Es que ahí, no, yo no, de hecho no me refería a tu genialidad tanto en cuestión de IQ, tu genialidad de tener esa capacidad, güey, esa madurez de tus 14 años de decidir esas decisiones, de tomar esas decisiones, de tomar esa decisión o sea, desde el momento en que, o sea, imagino desde antes, pero me acuerdo que hace rato dijiste que a los 14 años fue cuando hiciste tu primera empresa y demás. Pero o sea, tu capacidad cognitiva, emocional, de tomar esa decisión, güey, o sea, pues mucha gente no la tiene, güey. Y entonces es a lo que voy. Y viene ahí mi pregunta. O sea, ¿qué consideras tú que es lo que te hizo tomar esa decisión? Mi mejor amigo siempre me dice una frase de que no sé dónde la habré leído él o así, pero en muchas pedas ha salido que me cuenta que hay una anécdota de que no sé quién, creo que Superman le dice a Batman o algo así en un cómic, que si quieres salvar a los humanos, primero tienes que creer en ellos, ¿no? Entonces, creo que lo que me ha caracterizado a lo largo de toda mi vida, y que es bien cagado que está haciendo inteligencia artificial, es que siempre he creído en los humanos. O sea, toda mi vida, aun cuando he visto gente bien mierda, aun cuando mi papá le pegaba a mi mamá, cuando mi papá me ha pegado a mí, cuando mis amigos me han traicionado, cuando yo mismo he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, cuando me han tratado de matar, cuando gente me ha quedado bien mal, siempre he creído en los humanos. O sea, pase lo que pase y hasta el fin de la existencia, creeré en los humanos. ¿Por qué? Porque te digo que yo no veo la conciencia como algo que produzca el cerebro, sino como un campo que existe, ¿no? Ergo, todo lo que todos estamos pensando afecta a ese campo. Es como una canción que estamos componiendo todos, ¿no? Imagínate que en lugar de que tú agarres tu guitarra y toques tu canción, que sería la visión occidental de la conciencia, ¿no? Que es, pues cada quien tiene su guitarra y cada quien toca su canción solito, ¿no? Te dijeran que todos estamos tocando la canción del universo, ¿no? Y que todos los entes conscientes estamos tocando la canción del universo. Entonces, que cada vez que tú tocas mal, todo lo de tu alrededor escucha esa mierda, ¿no? Y por ende le afecta que estés tocando chafa. Entonces, todo tu alrededor te va a presionar a que toques mejor, ¿no? Porque le conviene a todos. Entonces, cambia muy cañón la perspectiva del mundo cuando te ves como un ente separado del todo, que cuando te ves como un ente cuyo acción o no acción afecta todo lo que está alrededor, aunque está a 10,000 kilómetros de distancia, porque la mayor parte de mis amigos están en México, ¿no? Y yo estoy en España. Y aún así sigo sintiendo que cualquier cosa que haga o no haga repercute directamente en toda mi red de personas, ¿no?
Entonces, creo que la diferencia entre por qué me ha ido bien, a pesar de que he tomado todas las decisiones que cualquiera te diría que están mal, es porque, una, siempre he tenido fe en la gente, y dos, siempre me he visto como parte de un todo y no como un ente separado, ¿no? O sea, siempre he visto que lo que sea que haga afecta a todo lo que está a mi alrededor y no nada más a mí, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, yo me saboteo muchísimo, no tienes ni idea, y procrastino un chingo. O sea, muchas veces que podría entregar algo y hacer algo ahorita en 30 minutos, lo termino haciendo 30 minutos antes de la entrega, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy mal de la cabeza, güey. O sea, porque, porque quiero ese rush de adrenalina de, de poder no ser feliz, ¿no? Esa autodestrucción tan ligeramente O quizás funcionas mejor bajo presión, güey. O sea, ¿no? Porque se siente chido, ¿no? O sea, Sí, porque pudiendo yo estar bien y gastar 6 horas en cualquier otra cosa, escojo primero hacer otra cosa y luego estar así Justo todo lo te funciona, antes de ¿no? entregar, También. ¿no? Ajá, y justo a eso me refería con que el humano es imperfecto y esa es la parte chida de la imperfección del humano, porque así como a ti te sirve, no sé, el procrastinar para poder hacer una entrega chingoncísima, de hecho, una vez lo hablamos Daniel y yo, ¿te acuerdas? Quizás a Daniel le sirve planear y hacerlo todo así, ¿no? Súper puntual o a mí, ¿no? Entonces es una de las cosas cabroncísimas del ser humano, ¿no? De lo que nos hace humanos. O sea, yo podría ser mucho mejor persona de lo que soy, o sea, pero No, pues muchísimo. todos, güey. O sea, Pero no jodas. O sea, fíjate, lo cagado es cómo mi entorno me ha afectado, ¿no? O sea, cómo yo vine conectado con un sistema y cómo ese sistema me sigue afectando tanto tiempo después, ¿no? Sí, claro. O sea, y que poco a poco he encontrado la manera de no depender tanto de mi entorno, ¿no? Pero te juro que hay muchas veces en mi vida donde lo único que necesito, güey, es que alguien me lleve al cine y me dé un abrazo y platicar. O sea, eso es lo único que me hace falta. Y o sea, está bien cagado porque mucha gente está buscando, o sea, como que no acabamos de cuajar, qué es realmente importante, ¿no? O sea, y no te digo típica plática hippie de, güey, el dinero no importa. No, el dinero sí importa, compra un chingo de cosas y sí compra la felicidad. Pero el punto es que solo lo hace en el contexto correcto, solo amplifica lo que ya eres, ¿no? O sea, ninguna cantidad de dinero te va a hacer algo que no seas. Y puede ser, o sea, súper pobre y aún así ser una persona muy chingona, ¿no? Entonces, y lo mismo se puede decir de cualquier cosa, ¿no? O sea, tú agárrate a, yo qué sé, Beyoncé sin micrófono y te canta igual, ¿no? Y luego le pones un micrófono muy chingón y te va a cantar mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que cosas como el AI solo amplifican lo que somos, no cambia para nada lo que es la humanidad, ¿no? Sí, pues es una extensión, ¿no? De nuestra propia psicología incluso, ¿no? Le tenemos miedo a que se amplifique nuestra mierda, ¿no? Entonces, Sí, más que culpar al AI por amplificar nuestra mierda, o sea, habría que evaluar eso a lo que le tenemos miedo de nosotros, que se vuelva más grande, ¿no? O sea, a ver. Sí, ya sabemos cuál es nuestra mierda, ¿no? Y por eso luego o sea, se comete el error de enfocarse mucho, ¿no? En lo Pero peligroso. creemos que podemos controlar nuestra mierda. Lo que nos da miedo del AI es que nuestra mierda se vuelva incontrolable. Eso sí. pregunta, ¿se puede volver incontrolable? Hablando desde el punto de vista de AI. Mira, el AI al día de hoy es multiplicación y suma de matrices. O sea, no. Si ves mi canal de YouTube, hay N mil clases de AI y desde cero, o sea, desde solo sé prender la compu, quiero hacer AI, métete, o sea, busca mi nombre en YouTube y ahí está todo. O sea, ahí Vamos a explico poner ahí tu desde canal de YouTube. absolutamente cero, o sea, desde absolutamente cero que es el AI. Y es pura multiplicación y suma de matrices. O sea, no tiene nada así como, ¿no? Lo verdaderamente importante es qué haces con él, ¿no? O sea, porque te digo, es como si yo te doy un ibuprofeno, ¿no? O sea, imagínate que tienes un vato que toda su vida ha sufrido dolor de cabeza en 1600 y que tiene que tocar un concierto, ¿no? Y es el mejor violinista del mundo. Y tú tienes una pil, eres un viajero en el tiempo y tienes un ibuprofeno, ¿no?
O sea, entonces, ese día toca de la mierda porque le doy la cabeza. Pero hubiera sido muy diferente si tú le hubieras dado el ibuprofeno, ¿no? O sea, y es algo que ya das por sentado porque es tan común en 2020 que ya no lo valoras, ¿no? Pero en 1600, que le hubieras quitado ese dolor de cabeza a ese concertista, hubiera sido de puta madre porque no había nada, ¿no? Ahora te lo comes y ya, y eres, o sea, y wow, ¿no? O sea, si antes extrañabas a alguien, le tenías que escribir una carta y esperar 2 meses a que te contestara. Ahora le mandas un WhatsApp y ya, ¿no? Entonces, el tema es que el humano se acostumbra muy fácil a la abundancia y llora muy rápido por la escasez. Okay. Sí, pues es cuando yo creo que el día que tengamos, o todos los aviones comerciales tengan Wi-Fi, nos vamos a sorprender, ¿no? Pero ya el siguiente vuelo va a ser de, ¿dónde está mi Wi-Fi, no? Como que siempre estamos muy inconformes, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, ¿no? A nuestro alrededor y a nosotros mismos, ¿no? Porque es mucho más fácil dejar de agradecer las caricias que dejar de recordar las lágrimas, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, no sé si tú, Luis, tengas alguna como pregunta de todo esto, pero yo te quería preguntar, bueno, que nos contaras también un poquito así rápidamente de tu empresa, Erudit, ¿se llama? Ajá, justo. ¿Qué es lo que haces ahí? Porque se me hace una parte muy interesante y cómo podría revolucionar incluso pues hasta la misma psicología y también pues hasta departamentos, ¿no? Como recursos humanos, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, es más, yo por lo que entendí se enfoca mucho en el tema de, pues, emocional de las personas. Y me imagino, y estoy especulando, que aborda mucho este tema de lo que acabas de decir, que las personas se acostumbran mucho, ¿no? A la abundancia y se quejan muy rápido de la escasez. Y eso, pues, lo podemos traducir en todo, en empresas, en la familia, en lo que tú quieras, se traduce, ¿no? Entonces, ¿tú cómo abordas esta insatisfacción personal con tu empresa? El análisis semántico divide la experiencia de existir en 5 pasos, ¿no? Que es observo, interpreto, integro, planeo y actúo, ¿no? Entonces, son como los 5 pasos que hace un ser humano para existir. ¿Tiene algo que ver con la escalera de... Ay. Bueno, no, ahorita te digo, olvídalo. Se me fue, perdóname que te interrumpí. No te apures, no pasa nada. Entonces, lo que contempla nuestra teoría es que la mayor parte de los problemas son problemas de interpretación. Entonces, que realmente si te detienes a primero contemplar todas las posibilidades de interpretación de algo y luego ya te enojas, tendrías una mejor vida que irte por la primera interpretación, ¿no? O sea, y sobre todo en el mundo regido por WhatsApp. O sea, ¿cuántas peleas de WhatsApp ha habido solo porque no se entiende el tono de lo que estás diciendo en el texto, ¿no? Yo creo que las voice notes han salvado más matrimonios que todos Sí, los pues psicólogos de terapia de pareja, ¿no? O sea, porque muchas veces tú estás diciendo algo completamente inocuo, pero lo está recibiendo alguien en un estado emocional alterado. Entonces, todo lo que tú le mandes en un estado, o sea, ningún mensaje tiene significado intrínseco, ¿no? Todo el significado está filtrado, viene, ¿no? Por tu personalidad. de tu interpretación contextual y, o sea, cómo te sientes, si ya comiste o no has comido, si dormiste bien o no, si ya bebiste agua o no, si tu perrito te acaba de lamer o no. O sea, el humano le afecta todo a la hora de interpretar. Entonces, el mismo mensaje puede tener 7,000 interpretaciones. Entonces, lo que hace nuestro sistema es evaluar la emoción general del contexto con una cosa que se llama la rueda de Plutchik, que es una rueda de emociones donde las 4 emociones centrales son enojo, alegría, tristeza y felicidad, que son las que ves típicamente en la película de Pixar, esta de Inside Out, forman otra ruedita de emociones que pues tiene la combinación y diferencia de intensidad y combinaciones de las emociones. Entonces nosotros podemos saber si cualquier cosa que estés diciendo lo estás diciendo en serio o es chiste o es sarcasmo o lo dijiste para herir a alguien, ¿no? Y luego ese contenido ya semántico de lo que acabas de decir, ¿qué significa, no? O sea, si le estás declarando la guerra a alguien, si estás pidiendo matrimonio a alguien, si... Porque hay un filósofo que se llama John Searle, que me gusta mucho, que inventó algo que se llama los actos de habla, ¿no? Que dice,
No es lo mismo que Changoleón o mi primo diga, le declaro la guerra a Francia, que Merkel lo haga, ¿no? Entonces, no solo, o sea, lo que dices puede no significar nada en absoluto, pero lo que dices, quien lo dice en cierto contexto puede cambiar el mundo, ¿no? Sí. Entonces, cambiar el mundo está en decir lo correcto a las personas correctas en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? Entonces, Einstein pudo haber dicho E igual a MC2 en su cuarto y no publicarlo nunca, pero justo lo publicó en el momento correcto y se lo dijo a las personas correctas y fue a los congresos correctos, ¿no? Entonces yo creo que el éxito, más que en pensar, está en con quién lo piensas, a quién se lo dices, ¿no? O sea, yo creo que una parte fundamental de ser un buen empresario es tener una gran agencia de PR, ¿no? De relaciones públicas. Entonces, por eso me gusta platicar tanto con gente y, o sea, y siempre uno aprende de la gente con la que platica, ¿no? Porque te das cuenta que está en la cultura y cómo lo que haces es cómo interactúa con la cultura, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, pues, que la cultura tiene mucho bullying, ¿no? Tiene mucho acoso sexual, tiene mucha violencia de género, tiene mucha gente que no sabe expresar sus emociones, que necesita ayuda y no sabe pedirla, que no sabe decir que no. Y nosotros estamos ahí para hacer un espejo, ¿no? Y decir, mira, ¿qué crees? No sabes decir que no, vato, ¿no? O te están bulleando, ¿no? Y que tú puedas hacer algo al respecto porque estás consciente, ¿no? O sea, la primera parte de resolver un problema es definirlo. Y mucha gente, como no conoce nada distinto, ni siquiera se da cuenta que tiene un problema, ¿no? Entonces, si Oye, tu papá era machista... no, perdóname. Dime. Bueno, no, es que, o sea, pregunta, esto que acabas de decir es lo que, o sea, al final, esto que dices de que somos un espejo, te referías a tu empresa, ¿verdad? A lo que están haciendo. Así es. Uh-huh. Pregunta, porque tú, por ejemplo, tú mencionaste de que tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Eres un buleador o eres un abusivo, lo que tú, cuando tú le pones en la frente a alguien lo que es, o sea, ahí... O cómo se siente, ¿no? Ajá, exacto, porque al final, si tú llegas a alguien y así brutalmente la aplicación te dice, güey, eres un hijo de puta, o estás haciendo esto. No creo que digas, Exactamente, no creo, o sea, no creo cómo lo va a tomar la otra persona o cómo va a reaccionar. Y es pregunta aquí, ¿cómo está preparada tu aplicación o tu sistema ante esta reacción? Porque si tú me... No lo sé. O sea, si me pones aquí la aplicación y me dice, güey, Luis, lo que estás haciendo eres un pendejo, probablemente igual y, no sé, igual y sí lo tomo bien, pero probablemente no. Y me imagino que la mayoría de las personas, sobre todo si lo están, o sea, a ver, la gente cuando utilizamos las aplicaciones y eso, normalmente lo hacemos como para facilitarnos la vida. Entonces, si una aplicación te va a poner en controversia y te va a poner a analizarte y te va a poner, te va a sacar como tus peores demonios, ¿cómo esa aplicación va a manejar este pedo? Claro. A ver, pues una es separar identidad de acción, ¿no? O la famosa frase, tener un fracaso no te hace un fracasado. Entonces, una cosa es decirte, estás actuando de manera que puede ser interpretada como acoso sexual, a decir, eres un acosador, ¿no? O estás actuando de manera agresiva, a decir, eres agresivo. Entonces, separar la identidad de la acción o de la identidad de la acción es fundamental a la hora de hablar con quien sea, ¿no? Sobre todo con niños. O sea, si tú a un niño le dices, eres malo, el niño se la compra, ¿no? Y crece creyendo que es malo, a decir, hiciste algo malo, ¿no? O sea, es como pedagogía básica. Entonces, es bien importante no etiquetar a la gente, o sea, solo etiquetar las acciones. Una. Y luego, dos, también tiene que ver la personalidad que tú ya tienes integrada de ti misma, la autoconciencia, autopercepción, autoimagen, que no se altera, te digan lo que te digan, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona sana, con una autoestima estable, si yo te digo que estás gordo y tú no crees que estás gordo, te vale madre, ¿no? O a lo mejor te fijas y dices, no, no estoy gordo. Y ya, ¿no? Es cuando dudas de tu autoimagen o cuando tu autoimagen está basada en la percepción de los demás
que esto te causa inestabilidad, ¿no? O sea, si yo te digo que eres bien enojón y tú no estás de acuerdo y tú sabes que no lo eres, te puedo yo decir misa y no te va a mover ni un pelo. O a lo mejor te lo vas a cuestionar amablemente porque confías en mí, pero al final vas a regresar a toda tu imagen. Si tú eres una persona con una imagen consistente, no tengo por qué alterarte, ¿no? El tema es que hoy en día nuestra autoimagen está muy basada en Instagram, ¿no? Entonces, te digo, o sea, no solo tenemos padres muy débiles, también tenemos autoimágenes muy débiles, ¿no? Entonces, pues 2020 es una época muy importante para muchas instituciones, ¿no? Para la mononorma, para el patriarcado y para la autoimagen. Entonces, no sé, de 2020 a 2030 se va a producir arte muy chida, creo yo. No, sí, ya, bueno. Hablando de arte, ya hay arte muy, muy, muy cabrona, así en todo. Pero, oye, pues ya nos estamos acercando a la hora 40. No sé si, bueno, creo que ya nunca platicamos de cuánto tiempo lo íbamos a estar haciendo. Pero bueno, Y no queremos dejamos quitarte. dejamos que fluyera, Sí, dejamos que fluyera. No sé si quieras, pues, pues seguir platicando. Nosotros tenemos tiempo, pero bueno, también tú, yo sé que pues estás siempre muy atareado y con, pues esto con lo de tus empresas, pues siempre estás, ¿no? De arriba para No sé, abajo, ¿no? a ver, a mí me gustaría, no sé si para cerrar nos pudieras dar rápidamente una idea general, porque detallarlo sería muy cabrón, de, pues ahora sí, lo último que dijiste, ¿no? Del 2020 al 2030, que nos depara a los humanos con respecto a la inteligencia artificial. Pues justo enfrentarnos a un gran espejo, ¿no? O sea, porque imagínate tú que los perros pudieran hablar, ¿no? O sea, que te dijeran, o sea, típico meme de gatitos, ¿no? O sea, pinche Karen, levanta tu ropa, güey, ¿no? O sea, güey, bebe agua, o güey, haz ejercicio, ¿no? O sea, imagínate que nuestras mascotas pudieran hablar. Todas las madres que nos harían ver, o sea, porque nuestras mascotas nos ven en situaciones muy vulnerables, ¿no? Todos otros humanos les puedes mentir porque estás consciente de su conciencia. Pero imagínate que tus mascotas hablaran, ¿no? O sea, y que te pudieran decir todo lo que ven de ti. O que tu sillón hablara, o que, ¿sabes? Tus foquitos hablaran, o que la ventana, o sea, hay tantas cosas que los seres humanos ocultamos de otros y que creemos que podemos ocultar a nosotros mismos que nos hacen daño, que justo el AI va a venir a eso, ¿no? A ser un gran espejo muy potente de transformación de lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, por eso es que es tan violento el cambio, ¿no? Porque es como, tú puedes ignorar al espejo, ¿no? No quieres recordar que eres gordo, pues no pasas por el baño y ya está. Uh-huh. Te tomas una foto metiendo la panza y puedes engañar a mucha gente mucho tiempo. El tema es cuánto tiempo puedes engañar a algo que te está observando 24/7, ¿no? Entonces, y eso pasa con tu teléfono. O sea, tu teléfono, por seguir vendiendo teléfonos, pues no dice muchas cosas, ¿no? Pero sabe muchas cosas de ti. Entonces, justo nos vamos a, o sea, 2020 va a ser la era de chocar contigo mismo. Uh-huh. Y de maneras en donde ya no puedes escapar, ¿no? Y luego imagínatelo en VR, ¿no? O sea, en realidad virtual. Entonces, ahora solo puedes vivir, comillas, una vida. Yo digo que te caben 3 vidas en 2020, ¿no? O sea, uh-huh, te caben perfectamente 3 familias, 3 carreras. Pero imagínate que tú te puedes meter a un VR durante 1 hora pagando una lanita y vivir una vida completamente distinta, conectado al VR, ¿no? Lo suficientemente calidad para creértela. ¿Cuánta gente escogería su vida y cuánta gente escogería 1 hora más de ese VR aunque se quedara pobre en la vida real? Madre. Entonces... Güey, eso está muy cabrón. Black Mirror. Sí, ¿no? Que bueno, hasta cierto grado, pues es lo que hace la heroína o algunas drogas, ¿no? Te llevan a ese escenario utópico, ¿no? Al final, ¿no? Pero para ti es real, ¿no? O sea, imagínate que durante sí, 1 hora pues es real, una vida sí, real de 80... Sí. Entonces... Si lo sientes es real, ¿no? Yo creo. Bueno, no sé. Justo hay todo una corriente filosófica sobre eso, ¿sí? Sí.
Entonces, y viene el Neuralink también, ¿no? Que ahora pues, Ujú. Pues, si ya se preocupaban por la privacidad porque sí, Facebook te ya. observaba en Pues tu ahora ya me... compu, en tu teléfono, Es, Ya ahora se metieron hasta nuestros cráneos, ¿no? Ahora. Facebook en es tu lo que cerebro. decíamos hace rato Daniel y yo antes de la entrevista, una de las cosas interesantes era eso, ¿no? O sea, que de hecho Yuval Noah Harari en su libro de Homo Deus menciona, ¿no? Que pues una de las tendencias es como esta vigilancia subcutánea y creo que Neuralink es el claro ejemplo, como dices, ¿no? De que ya va a Pero suceder. justamente porque tememos acuérdate lo que decía Foucault, ¿no? O sea, tu relación con Dios, el gobierno o sea, es la relación con tu padre, ¿no? Entonces, o sea, el tema es, o sea, le tenemos mucho miedo a la gente que nos controla, ¿no? O sea, porque siempre habíamos tenido reyes benévolos o que se preocupaban por el pueblo, ¿no? Y estamos en una era donde ya no se preocupan por el pueblo. Entonces da miedo, ¿no? El control no había dado tanto miedo antes porque la gente amaba a sus regentes, ¿no? Y hoy en día ya, o por lo menos les temía lo suficiente, pero hoy ya no hay regentes carismáticos, ¿no? O sea, salvo a lo mejor la reina de Inglaterra, que es probablemente de las poquitas que quedan que son regentes carismáticos, ¿no? Pero, nos falta eso, nos falta la figura de una o un regente carismático, ¿no? Que diga, güey, yo me hago responsable, ¿no? Nos falta gente responsable. Siempre dicen, faltan líderes, pero no es solo líderes, falta gente responsable, gente que diga, yo me aviento el pedo, ¿no? O ¿Y sea, esa figura podrá ser la inteligencia artificial? ¿O crees que llegue a serlo? o una combinación, nuevamente, no estamos muy acostumbrados a los Avengers, o sea, estamos muy acostumbrados a que Tony Stark salva el mundo, y cuando nos pasan cosas como el COVID y no llega Tony Stark, nos sentimos muy defraudados. Entonces, o sea, pinche Estados Unidos, todas las películas salvan el mundo, güey, ¿por qué no ha sacado la pinche vacuna? ¿No? Entonces, ese es el tema, que estamos muy defraudados por nuestras figuras de autoridad, ¿no? Entonces, faltan figuras de autoridad que sean original gangsta, ¿no? O sea, que realmente digas, güey, este güey sí le sabe, ¿no? Estoy seguro con este güey. Que ponle que sea el AI. Yo creo que va a ser más bien un ensamble de AIs, ¿no? Y que el futuro está en lo poli y no en lo mono. Deja todo el poliamor, ¿no? O sea, creo que el futuro está en tener más de un CEO, ¿no? O sea, dejar de admirar esta figura de Elon Musk y tener 4 Elon Musks, ¿no? O sea, decidiendo 4 cosas distintas para Teslas y poniéndose de acuerdo en qué es el futuro de los coches autónomos, ¿no? O, ¿sabes? Como 4 Merkels, ¿no? O sea, yo creo que somos suficientes humanos para tener ensambles o consensos de humanos que nos ayuden a vivir mejor, ¿no? Que no estoy inventando nada nuevo. Antes teníamos los consejos de sabios, ¿no? O los consejos de ancianos. O sea, hasta antes de la mononorma, los humanos se regían por lo que 8, 10, 16 ancianos decían, ¿no? Y las decisiones, pues, eran ponderadas. Ahora te chingas, ¿no? O sea, ve lo que está pasando en México, ¿no? El viejito gobierna prácticamente todo. O sea, si el güey quiere rifar un avión, rifa un avión, a pesar de que es una pendejada, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora Trump contra Biden, ¿no? Que fue básicamente perro contra perro, ¿no? O sea, y a ladrarse ahí en público. Es un, Y, es un y circo, tenemos ¿no? figuras bien débiles, ¿no? Entonces, creo que espero que en 2030 haya gente más responsable, ¿no? Ujú. Ok, oye, pues esa es creo que una buena reflexión para terminar, que pues hay que ser responsables, ¿no? De nosotros mismos y de la humanidad como para poder sobrellevar pues cualquier limitación, ¿no? O problema que tengamos, entre ellos pues posibles riesgos, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Oye, pues Ricardo, pues la verdad es que ha sido un placer así platicar contigo, escucharte. La verdad es que tienes una visión del mundo no solamente muy interesante, muy pensada, sino también muy completa. Abordas todo y eso está muy bien. Eso me da como tranquilidad a mí porque, como bien decía Luis, luego nos da miedo lo de la inteligencia artificial porque luego demonizamos, ¿no? A los ingenieros y sí, y los vemos como gente que no es sensible, ¿no? Pero pues claro que no, ¿no? Y más escuchándote a ti, que abordas al ser humano por todas las partes metafísicas, psicológicas, social, lo que sea, pues eso da tranquilidad, ¿no? Porque eso pues quiere decir que pues también estás
como a favor, ¿no? Del bienestar del ser humano y del planeta, yo creo, ¿no? Es que me vigila mi consejo de parejas, ¿no? O sea, yo tengo mis 4 o 5 morritas que si yo Aguanten. la cago por 5, güey. Aguanten, la llamada ya va a valer. Bueno, sí, 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 sí. Pues sí, yo también agradecerte porque la verdad es súper interesante y precisamente lo que dice Daniel, o sea, sabemos que, o sea, cuando hablas con gente como tú, realmente te das cuenta que por futuro al menos está en manos de personas, ¿no? Todavía. O sea que al final de cuentas... Entrada, ¿no? Sí, no, pues es que es la verdad, güey. Porque este futuro lo están diseñando realmente. Y me refiero a personas porque son personas, o sea, gente que tiene muy buen tacto para la parte humana. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Y pues nada, no sé si tú quieras agregar algo más a la llamadita. No, pues gracias por invitarme y yo creo que lo óptimo es el amor, güey. O sea, no se me ocurre ninguna... ¿Sabes por qué? Cuando las cosas en las matemáticas son bonitas, son armónicas, ¿no? Y son correctas y son equilibradas, ¿no? Entonces, no veo cómo el daño pueda caber en una ecuación, ¿no? O sea, aunque tú... O sea, yo le tendría más miedo a un político con buena labia que a el AI, ¿no? O sea, porque para mí lo óptimo es lo armónico. O sea, como que si el AI realmente se vuelve lo suficientemente bueno, yo creo que crearía más belleza de la que crearía dolor, ¿no? Porque eso es lo óptimo. Entonces, desde el lado matemático no me preocupa. O sea, no me preocupa justo porque sé que cada vez que tratas de hacer algo mejor sale algo bello, ¿no? Y algo armónico, no algo que causa dolor. Versus perseguir el interés individual, ¿no? O sea, que finalmente, pues si te llevas a 400 personas de por medio, pues te da igual, ¿no? Ve cuántas mujeres se mueren en México al año, ¿no? O sea, cuántas van en lo que va del año. Pero ahí está el pinche avión, ¿no? O sea, entonces, le tengo más miedo a los políticos que a la ley, por mucho. Sí, totalmente. Sí, no. Yo estoy de acuerdo. No, pues me surgen todavía más preguntas, pero creo Sí, que sí, tendríamos ya, que eso es, invitarte otro podcast. unas ya. 20 veces más, una temporada Sí, así sí, sí, completa, sí, ¿no? sí. Y dividida así Sí. por temas, ¿no? Así para... Ya ir preparados, Un güey. curso, ya sé. más bien, ¿no? Ya. Un curso, ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos pues tu experiencia, tu visión del mundo, pues todos Bien. tus conocimientos. La verdad es que ha sido un deleite, pues, escuchar lo que tienes que decir y pues bueno, vamos a aquí a poner también las redes sociales de Ricardo por si quieren Sí. seguirlo y saber en qué anda, porque es una persona que también creo que pues expones, ¿no? Tus ideas y te gusta, ¿no? También pues platicar de todo este tipo de cosas, ¿no? Que no todas las personas que están en ciencia y tecnología se atreven a hacerlo o no quieren hacerlo o simplemente no están en sus intereses, ¿no? Y Ricardo pues sí es un vocero muy, muy, muy grande de pues también de todo esto, ¿no? De la inteligencia artificial. Entonces, pues chéquenlo en sus redes sociales y pues... Si quieres mencionarlas, aparte porque los que no están escuchando que no van a verlo. Claro. Me muevo más en Instagram, creo, o sea, que es Ricardo Michel Reyes, o sea, Michel. Y pues sí, posteo todo lo que puedo, incluyendo memes. Y luego YouTube, que tengo una clase los lunes y los martes que siempre publico, para la gente que se quiere enterar de qué es realmente ley ahí y las tripas, perfecto. ¿no? Y está bien. Incluyendo, no la edito. O sea, lo cagado de esa clase es que no tiene ningún tipo de edición. Entonces puedes ver claramente cómo la cago. Que creo que eso ayuda a ver que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y que, sí, no me gusta editar cosas, justo para que te enteres de cómo es realmente programar, ¿no? Y cómo es realmente deboguear cosas y que no te las sepas y que no te acuerdes. Entonces está cool. Bien, todos. Pues muchas gracias. Gracias a todos por habernos escuchado, habernos visto. Y pues nada, buenas noches. Buenas noches.